Hola a todos, bienvenidos a la sección Café bien cargado del proyecto Charla Cacao. Me da mucho gusto presentarme, soy Luis Patiño, profesor en filosofía en la UNAM y la UAM. Me va a dar mucho gusto compartir estas reflexiones con ustedes. Eh, Todos sabemos que estamos en una etapa de crisis provocada por el COVID, que está generando grandes cambios alrededor de todo el mundo, en todos los sentidos. Podemos pensar los cambios sociales en esta llamada nueva normalidad que nos tiene a todos distantes, espacial y materialmente, a unos de otros, encerrados en casa. Tenemos también el problema de la crisis económica que va a generar y que ya está en marcha ante la gran oleada de desempleo que ha provocado este encierro y estas medidas que ha tomado y han tomado el gobierno mexicano y tomado los gobiernos de distintos países para mantener a la gente en casa para evitar una tragedia mayor en términos de salud. Tenemos también conciencia de la grave crisis ecológica que hay de fondo, nuestra compleja relación con la naturaleza que a lo largo de siglos ha sido de dominio e instrumentación, lo que llamamos en filosofía razón instrumental, racionalidad instrumental, que ha hecho que veamos al mundo como un montón de materia prima que dominar y que explotar, que ha provocado que hoy estemos en una crisis peor, que es el calentamiento global, y que forma parte de muchas cosas que tenemos que analizar junto con la economía, la sociedad, la familia, e incluso cuestiones personales y espirituales que por supuesto están de fondo en todo esto que estamos viviendo todos desde distintas perspectivas y distintas maneras, que tienen que ver con, por supuesto, nuestra situación económica, nuestra situación laboral, eh, nuestro país de nacimiento, nuestra lengua, nuestra cultura personal, nuestra formación cívica, nuestra formación personal y todo esto que por supuesto genera distintas formas de vivir esta crisis general que todos estamos padeciendo como COVID. Eh, Quiero hoy compartir estas pequeñas reflexiones sobre qué tendría la filosofía que decirnos sobre todo esto. Creo que ahora como nunca antes, me atrevería a decirlo de esta manera, la filosofía ha empezado a tener una imagen pública mucho más fuerte, pues precisamente los medios tecnológicos nos han permitido que encontremos por todos lados, en gran cantidad, un montón de reflexiones filosóficas desde las distintas líneas de investigación que tiene esta hermosa disciplina que tiene documentados por lo menos 24 siglos de historia. Es fácil entrar a Facebook, es fácil entrar a Google o a cualquier plataforma de búsqueda o buscador, como les llamamos, que queramos revisar y vamos a encontrar muchas reflexiones desde la filosofía. Es imposible hablar de todas en este momento. Yo me referiré muy brevemente solo a un par, que es Sopa de Wuhan, y otro que es una aportación especial que se ha hecho desde la filosofía mexicana, que es justo la revista Destellos, revista de pensamiento en español, que precisamente tuvo hacia marzo de este año un número especial llamado La filosofía mexicana frente al COVID-19, en que participan diversos jóvenes filósofos y filósofas de nuestro país. Entonces, la pregunta sí es, ¿qué puede sernos la filosofía para entender y sobrellevar esta crisis? Pues yo diría que mucho, porque precisamente la filosofía ha tenido como meta entender a la sociedad, a la economía, a la política, a la historia, e incluso al cómo construimos nuestros juicios sobre la realidad. Me parece que necesitamos de muy buen juicio, de mucha capacidad de razonamiento, de análisis lógico, de uso de esto que llamamos sentido común, que ha sido pensado en nuestra área, en mi área, que es la filosofía, y que nos ayudaría mucho a entender qué es lo que está pasando. Eh, Pienso principalmente en el uso de la información, en la interpretación de la gran cantidad de información que está circulando por todos lados. Se está volviendo tristemente habitual encontrar reacciones viscerales, irracionales por todos lados, que van desde atacar a los médicos, a los enfermeros, eh, atacar hospitales, desobedecer las nuevas reglas del juego y de civilidad que está imponiendo esta crisis. Y lo que encontramos es que esto, lejos de ayudarnos, nos está generando muchos problemas.
Preocupa principalmente que en vez de desarrollar una capacidad colectiva de pensar mejor, dicho de manera muy llanamente, estamos encontrando que precisamente hay una serie de tergiversaciones de la información que nos permiten pensar en una crisis a futuro peor de la que ya tenemos. Voy a poner un ejemplo muy simple. Ahora que ya se ha anunciado en distintos estados del país el tránsito al semáforo naranja, estamos encontrando precisamente que la gente abarrota las calles, la gente abarrota los centros comerciales, los restaurantes, y muestra muchos de estos verdaderamente terribles defectos que tenemos como nación, como sociedad, que es la desobediencia civil como una norma, que hace que seamos incapaces de mantener un mínimo de orden que nos permita llevar a práctica cuestiones importantes para el bien colectivo o el bien común de nuestra sociedad. Encontramos chismes absurdos como que los aviones bien vuelan para infectarnos, enfermarnos a la sociedad, que nos enferman para quitarnos líquido de rodillas, que nos enferman para simplemente aumentar números de muertes y una cantidad de cosas que a veces francamente no tienen sentido alguno. Por ahí en la historia de la filosofía hay una rama que se llama la lógica, y dentro de la cual surgió un movimiento específico, una línea llamada nominalismo, que precisamente apelaba al buen uso de la razón y nos pedía que antes de emitir cualquier juicio, buscáramos la respuesta más lógica a ello. Creo que es un buen momento para utilizar este principio que después se recupera como sentido común, que es, antes de tomar decisiones, de emitir juicios, de transmitir información, tenemos que pensar muy bien las consecuencias y cómo se está sustentando esto que circulamos y que leemos y que a veces creemos. Es muy importante entender que si bien somos seres de creencias, también tenemos que ser seres de raciocinio, que somos capaces de sopesar la información y a partir de allí decidir cuál es la más verídica, la más creíble, y que esto influya en que de alguna manera tratemos de salir de este barco en crisis que se llama la sociedad, de la humanidad, ante esta época. Me parece que es buen momento de recuperar estos valores del raciocinio, del razonamiento y del sentido común para entender esta época en la cual estamos todos metidos y que sin duda solo tiene mayores retos de aquí en adelante. Cuando salgamos, porque pronto saldremos todos a las calles, la mayor parte de todos al menos, el mundo universitario, que es el que yo conozco más, se mantendrá encerrado como el mundo escolar, tratando de trabajar en línea, pero la gente tendrá que volver a las calles a trabajar. Y es donde tendremos que sopesar racionalmente la obediencia, el sentido, la capacidad de entender las consecuencias de nuestros actos y darse cuenta que cosas elementales como la higiene, el uso de un cubrebocas, la sana distancia en la que tanto se ha insistido en los medios informativos, en la televisión, en el radio, en las redes sociales, e incluso en esa estrategia de gobierno que ha tratado de buscar por todas las formas posibles que los mexicanos entendamos la importancia de mantenernos en estas nuevas reglas de funcionamiento colectivo, tratando de evitar peores tragedias. Buen momento sería, me parece, de que como país, como sociedad, nos preguntásemos qué hacemos para tratar de solventar estos problemas en vez de solo acusar al gobierno, ¿no? Lo habitual es decir que el gobierno mexicano hace todo mal. Hay buenas razones para creerlo, porque históricamente hemos tenido gobiernos muy malos. Sin embargo, es un buen momento para que sea la propia sociedad la que decida alcanzar algo parecido a una madurez, una mayoría de edad racional, que le permita, pues, afrontar de la manera mejor, sin depender de el seguimiento del gobierno y de ser vigilados, pues tener salidas más coherentes y que sean realizables a mediano y largo plazo para que nuestra sociedad, así como el resto del mundo, se recupere de alguna manera de este golpe durísimo que ha sido esta pandemia, que ha puesto a prueba las flaquezas, la falta de trabajo de los gobiernos de todo el mundo, la incapacidad que tenemos como sociedad global de afrontar en crisis, porque hemos estado en crisis por varias décadas, los sistemas sanitarios lo están desde hace mucho tiempo,
Entonces, nuestra capacidad de afrontar nuevas enfermedades que probablemente seguirán saliendo. No hay buenas razones para pensar que se va a acabar esta pandemia y todo volverá a ser como antes, sino al contrario. Esto es solo un aviso de que probablemente estamos a la puerta de una espiral de nuevas enfermedades, de nuevos retos económicos, de nuevos contextos que nos obliguen a replantearnos el conocimiento, el trabajo y nuestras habilidades para sobrevivir en el mundo como las conocíamos. Entonces, ¿qué les sugiero? Leer mucho, les sugiero informarse. Yo hablo de filosofía, que es lo que más me gusta y lo que más conozco, pero hacerse de conocimientos en general, de idiomas, de ciencia, de medicina, de humanidades, de todo lo que nos pueda aportar para hacernos de un conocimiento lo más profundo posible de esta nueva época que a la que estamos transitando y que esperemos estemos capacitados para afrontar coherentemente. Les recomiendo esta pequeña revista, por ejemplo. Les recomiendo libros como Sopa de Wuhan. Les recomiendo principalmente pensar siempre bien antes de mal opinar, ¿no? Antes de distribuir malas noticias, antes de pensar que todo está en manos del gobierno y antes de pensar que esto es un momento cualquiera. No es un momento cualquiera, es un momento que obliga a replantearnos muchas de las reglas del juego con las cuales hemos vivido como sociedades las últimas décadas y, sin duda, requerirán nuevas capacidades y nuevos criterios, nuevos conocimientos y, sobre todo, la capacidad de resistir, de recrear, de imaginar siempre cómo podemos salir en colectivo de esto. Finalmente, el mal de pocos va a ser el mal de muchos. Requerimos un nuevo replanteamiento de nuestros valores sociales y de nuestra posición en general ante cómo hemos sobrellevado las crisis en las que hemos estado las últimas décadas. Los saludo con mucho gusto, espero verlos pronto.